Ahora, ¿verdad? Perfecto, ya está. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, agradecer, como hago siempre, al centro la invitación. La verdad es que vengo muy a gusto, me siento como en casa. Es la 10ª vez que vengo y, como comprenderéis, pues bueno, esto a mí me resulta ya absolutamente familiar. Vamos a dar una charla que intento ser lo más rápido posible, porque como seguro que hay incertidumbres, dudas, pues me gustaría que al final nos quedara algo de tiempo para precisamente hacer esas preguntas y responder a ellas y aclarar todas las dudas que pueda haber. Bien, la charla que tenemos prevista es una charla que tiene 3 partes diferenciadas. La primera parte voy a ir muy rápida, la segunda también, pero dando algunas orientaciones importantes, y finalmente ya nos centraremos en todo lo que es la EBAU, que en definitiva es lo que es el objetivo fundamental de la charla que está prevista, la conferencia que está prevista. Como veis, vamos a hablar de la presentación de la Universidad de Zaragoza. En primer lugar, vamos a hablar después de qué grados se ofertan en la Universidad de Zaragoza, un poco por encima, y finalmente vamos a hablar de lo que es la evaluación del acceso a la universidad, acceso, admisión, matrícula, todo ese tipo de cuestiones que a todos nos preocupan. En primer lugar, lo que habría que decir que la Universidad de Zaragoza se llama así porque históricamente así está constituida, pero en definitiva y en realidad es la Universidad Pública de Aragón. Es la Universidad Pública de Aragón que la llamamos así porque no está en Zaragoza, sino que está en las 3 provincias aragonesas. Está en Zaragoza, como estamos viendo, está en Teruel, está en Huesca. En Zaragoza lo vuelvo a poner porque hay varios campus y por lo tanto es una universidad que está diseminada por todo el territorio aragonés. Por lo tanto, hablar de la Universidad Pública de Aragón yo creo que es lo más correcto en estos términos. Hablamos también de universidad pública porque entendemos que es bueno que se sepa, no es una universidad más, es la Universidad Pública de Aragón, es la universidad que es capaz de garantizar los derechos de todos los estudiantes a la hora del acceso a los estudios universitarios, porque tiene tasas públicas y son unas tasas que, hombre, no digo que sean baratas, pero son asequibles en términos de comparación con lo que son las tasas de las universidades privadas. Bien, la Universidad Pública de Aragón es una universidad que cuenta, esto es un vídeo que no funciona, que lo estoy mirando antes, no funciona, pero es una universidad que cuenta con 37.000 estudiantes, es una universidad que tiene más de 4.000 profesores, investigadores, es una universidad también que tiene 54 titulaciones diferentes, aparte de grado, de máster, de posgrados, de estudios propios, en fin, toda una serie de oferta académica que se hace. Cuando hablamos de 54 titulaciones me tengo un poquito aquí en el sentido de decir, sí, son 54 titulaciones, pero cuando el estudiante quiere hacer la Universidad de Zaragoza, tiene 66 vías de entrada, es decir, no son 54, son 66. ¿Por qué? Porque Magisterio está en Zaragoza, en Huesca y Teruel, por tanto ya tenemos 54 más 3. ADE, lo mismo, está en los 3 sitios. Informática está en 2 sitios. Enfermería está en 3 sitios. Por tanto, en realidad, cuando el estudiante tiene encima de la mesa sus opciones de elegir la carrera correspondiente, tiene 66 vías de entrada. Esto es importante que se conozca. Impartimos cerca de 5.000 asignaturas diferentes, más 1.000 asignaturas que online se hacen en colaboración con otras universidades. Por lo tanto, yo siempre digo que en realidad pocos campos del conocimiento pueden escaparse a lo que en este momento está ofertando la Universidad de Zaragoza. Se hacen más de 4.000 prácticas en empresas todos los años por parte de los estudiantes, sobre todo estudiantes de tercero y de cuarto curso. Básicamente, algunos lo hacen en segundo, sobre todo en los magisterios, porque ellos tienen también el plan de estudios incluidos esas prácticas ya en segundo curso, pero en realidad estamos hablando de más de 4.000 y estamos hablando de más de 1.100 estudiantes Erasmus que vienen todos los años aquí a la Universidad de Zaragoza, y si hablamos de los que salen fuera, también hablaríamos de aproximadamente algo más de 1.000 estudiantes. He puesto que son 20 países en Europa, porque estamos hablando del convenio Erasmus, lo que es el Erasmus normal, pero claro, no solamente tenemos ese, tenemos también otros convenios que tienen que ver, lógicamente, con lo que hace referencia a Intercampus, Iberecampus, es decir, unos convenios que al final estamos hablando de más de 42 países. Y cuando hablamos de más de 42 países, estamos hablando de convenios que permiten que un estudiante que cumpla los requisitos podría irse tranquilamente a hacer un intercambio a Japón, a Nueva Zelanda, a Australia, es decir, estamos hablando pues, de una dimensión internacional de la Universidad de Zaragoza que creo que no es habitual en muchas universidades. Hablamos de 17 facultades diferentes, estamos hablando también de 20 bibliotecas
bibliotecas. Si hablamos de instituto de investigación son 10, 200 grupos de investigación, por lo tanto es un potencial que es realmente importante. Todo ello, además, con las cátedras institucionales y otro tipo de cuestiones que se hacen. Está también lo que se llama el Instituto de Idiomas, que normalmente permite que los estudiantes, a vez que hacen su grado, realicen su estudio de idiomas. Se imparten más de 10 idiomas diferentes, tenéis ahí la relación de los idiomas, y esto de alguna forma es un elemento que es un valor añadido a todo lo que es la oferta que se está haciendo. Bien, al margen de estas cosas, esos 4.000 estudiantes que están ahí, al margen de estas cuestiones, hay actividades deportivas, hay campus deportivos, para que de alguna forma también se ponga en práctica ese tipo de actividades, y finalmente, a modo de resumen, diría que no voy a extenderme más en este tipo de cuestiones, porque los estudiantes, en el momento que se matriculan, reciben una carta en la que les dicen exactamente cuál va a ser el día que se hace la jornada de bienvenida en el centro que han elegido, y en esa jornada de bienvenida le dan aquellos detalles que ya ahora no me voy a extender porque serían muchísimos y eso impediría realmente el poder avanzar en la charla. En realidad, en esa jornada de bienvenida van a hablar de los cursos cero, del programa mentor de acompañamiento a alumnos de cursos superiores con respecto a los recién ingresados, el programa tutor, que son profesores que acompañan también a esos estudiantes, hay una oficina de atención a discapacidad. Estamos hablando de más de 7.000 becas de esos 37.000 estudiantes, por lo tanto es una cuantía importante de alumnos becados en la Universidad de Zaragoza, algunas becas del Ministerio y buena parte también becas que se dan desde la Universidad de Zaragoza. Hablamos, en el caso de la Universidad de Zaragoza, de cerca de 800.000 euros de becas todos los años para estudiantes que no han conseguido la beca del Ministerio y que son becas complementarias, esto es un aspecto importante. Tenemos también las asesorías de movilidad, de estudio, psicológica, sexológica, jurídica, exactamente igual que ocurre aquí en los centros, en colaboración con el ayuntamiento, y que la verdad están funcionando muy bien, porque los chicos en la edad en que están, la verdad es que necesitan algunas orientaciones importantes. Algunas de ellas son básicamente para estudiantes que vienen de fuera, no los que están en Zaragoza. La jurídica, por ejemplo, vienen de pueblos de alrededor, entran en pisos, tienen dificultades jurídicas con contratos, ese tipo de cuestiones son las que de alguna forma se abordan y son importantes, porque si no están absolutamente perdidos y claro, no van a estar todo el día con sus padres para arriba y para abajo, son personas adultas y ahí, por lo tanto, con el acompañamiento y asesoramiento que se da en la universidad es más que suficiente. Bien, hago esta presentación siempre remitiendo, como he dicho, a esa jornada de bienvenida que tendrán todos los estudiantes al inicio de su curso académico. Segunda parte, grados. Fijaros que cuando hablamos de grados, yo he puesto aquí una página web que tenéis ahí, los estudiantes la conocen perfectamente, es una página web donde el estudiante pincha y cuando pincha en esa página web le va a salir una pantalla más o menos como esta. Es una pantalla donde va a poder poner el grado al que quiere acceder y le lleva directamente, o puede hacer otra cosa, que es lo habitual, va y pincha en estos circulitos y entonces entra en la relación de grados que hay en cada una de las áreas de conocimiento. Tenemos 5 ramas de conocimientos en la universidad, que son artes y humanidades, tenemos ciencias, salud, ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y arquitectura. Estamos hablando de 5 ramas de conocimiento. Si pinchamos en alguno de esos círculos, nos saldrá una pantalla más o menos como esta que nos aparece ahora. Es decir, nos aparecerá el área correspondiente, en este caso es Artes y Humanidades, que es la primera que veíamos, y ahí nos aparecen las 8 titulaciones que hay en la rama de Artes y Humanidades. Fijaros que hay 2 cosas que me gustaría comentar. La primera de ellas, fijaros que todas tienen entre corchetes a la derecha o una Z o una T. Simplemente significa que ese grado se imparte o en Zaragoza o se imparte en Teruel. Aparecerá luego la H de Huesca y aparecerá luego la LA de la Almunia. Por lo tanto, cuando veis ese corchete está diciendo dónde se imparte. En algún caso aparecerá la titulación y aparecerá HTZ, porque se imparte en los 3 sitios. Pero eso ya os da una indicación. Todas las titulaciones, como veis, van subrayadas. Todos sabemos que eso está indicando que pinchas ahí y te lleva a un enlace, te lleva precisamente a una información que es muy importante con respecto a esa titulación. Cuando digo una información, es una información que es muy exhaustiva. Muchas veces
los chicos, incluso los padres, cuando tienen que orientarles, oye, ¿y aquí qué se estudiará? ¿Y aquí qué se hará? ¿Y esto en qué consistirá? ¿Y qué es lo que realmente es importante? ¿O qué base hay que tener para afrontar esa titulación? Son dudas que tenemos todos, los chavales lo tienen, los padres lo tienen también, lógicamente, y ahí tenéis una explicación perfecta. Pinchéis en cualquiera de ellas, y esto ocurre en las 54 titulaciones que he dicho antes. Pinchéis en cualquiera de ellas, os vais a encontrar, primero, con que os va a decir qué es la titulación. ¿Qué objetivos persigue? ¿Qué competencias da a los estudiantes? ¿Qué salidas profesionales tiene? ¿Cuál es el plan de estudios de esa titulación? Plan de estudios que te pondrá todas las asignaturas y que pincharás en esas asignaturas y te llevará también a los programas de esas asignaturas. Te aparece un enlace que te dice garantía de calidad de esa titulación. Pinchas ahí y tendrás datos que son muy ilustrativos con respecto a cuál ha sido la evolución de esas materias desde el año 2010 hasta el año 2018, que es cuando se ponen en marcha los grados. Y cuando digo evolución te dirá, por ejemplo, te metes en una asignatura, imaginaos, de ingeniería, te metes en la asignatura Matemáticas 1 de ingeniería y ahí te dirá el número de personas que han aprobado, los que han suspendido, los que han sacado notables, sobresaliente, matrícula, y lo encontrarás en todas las asignaturas. Y esto es interesante porque, evidentemente, cuando uno quiere hacer una carrera, yo siempre digo que hay que elegirla por vocación, porque si la eliges por vocación, si la eliges porque te gusta, es muy difícil que fracases. Eso lo tengo clarísimo siempre. Evidentemente alguien dirá, bueno, ¿y las salidas profesionales? También, pero ojo, en este orden que he dicho. Primero, vocación, garantizar que lo vas a hacer y que la vas a acabar. Eso es clave. Pero claro, para saber que tu vocación coincide con tus capacidades, yo siempre les digo a los estudiantes que antes de tomar una decisión, indaguen, investiguen, curioseen esas páginas web, vean el grado de dificultad de algunas materias y cuando ellos saben que en una asignatura, pues bueno, pues que sí, pero a ver, la he ido sacando a trancas y barrancas, pues evidentemente si luego ves que el grado de dificultad es alto, pues piénsatelo, igual tienes que redireccionar tu decisión precisamente para evitar un fracaso que no está anunciado, pero que, en fin, puede darse. Es importante hacer esa evaluación, incluso esa evaluación hay que hacerla no solamente ellos, sino también compartida con los padres, valorando, hablando, reflexionando y viendo este tipo de cosas. Por lo tanto, son informaciones que son fundamentales, que están en todas las titulaciones, en todas, absolutamente en todas. Bien, dicho esto, voy a dar algunas pequeñas pinceladas con respecto a algunas materias. He dicho, en el caso de Artes y Humanidades, hablamos de 8 titulaciones. Tenemos 8 titulaciones. Creo que la inmensa mayoría se definen por sí misma y hablar de qué es Bellas Artes no tiene mucho sentido. Lo que es Filosofía tampoco, lo que es Historia tampoco, Historia del Arte tampoco, o lo que es Inglés tampoco. Pero sí que hay algunas cosas, 2 que quiero comentar, que son precisamente algo que estáis viendo en esa diapositiva. Veis que hay 2 materias o 2 titulaciones que tienen 2 piezas de puzzle. ¿Qué significa eso? Que hay una relación entre las 2, que hay una combinación entre las 2. ¿Qué combinación existe? Pues en este caso lo que tenemos es que Estudios Clásicos y Filología Hispánica, esas 2 titulaciones tienen los 2 primeros cursos comunes. Primero y segundo es común. De forma que un estudiante pues, entra por la vía de Filología. Cuando está en Filología resulta que hay una materia que le ha encantado, que es el latín, que la están dando allá como una optativa, pero que le parece preciosa y que le está gustando, y dice, oye, ¿por qué no me habré metido yo en Clásicas? En tercero pasa Clásicas y los 2 primeros años los tiene absolutamente reconocidos. Y a la inversa. Y cabe otra posibilidad también, que acabe una carrera y que con 2 años más tenga una segunda carrera, y obviamente, sobre todo en estas materias que luego a la hora de la oferta pública que se hace para oposiciones, hay una vinculación bastante importante con respecto a las plazas que salen a la hora de concursar. Bien, esta es una cuestión que de alguna forma es importante. Segunda cuestión también importante, que es la que tenemos aquí, esta titulación de lenguas modernas. Las demás se definen por sí mismas, pero lenguas modernas, ¿qué es? Vale, lo veáis, eso, lenguas modernas. ¿De qué va esto? ¿Esto es idiomas o esto es Instituto de Idiomas, lo que hemos dicho antes? No, es otra cosa. Mira, lenguas modernas sustituye a lo que antes era filología francesa. Antes había filología francesa, la demanda de filología francesa, una demanda escasa, 8, 10 estudiantes al año,
Y era escasa porque evidentemente todos sabemos que ha ido perdiendo protagonismo el francés en las enseñanzas medias, y al perder ese protagonismo, pues evidentemente los estudiantes cuando acaban la carrera proceden casi todos de inglés, y lógicamente pues ahí el buscar una salida del francés pues a veces es más complicada. Bien, eso nos llevó a nosotros a plantearnos que teníamos que reorientar la titulación de Filología Francesa. Y lo que se hizo fue plantear esta titulación que tenemos aquí, que es una titulación que se compone de dos bases o dos pilares. Un mayor, que llamamos nosotros, que es el 70% de la carrera que se hace en francés en su totalidad, y un minor, que es el 30% restante, que es el otro pilar, en el que el estudiante elige o bien italiano, o bien inglés, o bien alemán, y por lo tanto es un estudiante que va a finalizar una carrera con perfecto conocimiento de dos idiomas. Es filólogo, ¿eh? O sea, no es una persona que ha hecho cursos en la escuela de idiomas, es un filólogo, pero un filólogo que es básicamente francés, pero que ha aportado un segundo idioma en un momento en el que, de alguna forma, todo lo que hace referencia a los idiomas, globalización, internacionalización, tiene un valor añadido en estos momentos en el mercado a la hora de salir a encontrar salidas profesionales. Y evidentemente es una puerta abierta que está haciendo que en estos momentos, si antes había 10 aproximadamente de demanda, ahora todos los años se llena los 50 que sacamos, y a veces hay lista de espera y hay nota de corte. Bien, pasamos pues a la segunda de las ramas de conocimiento. Tenemos aquí 16 titulaciones más una programación conjunta. Es, digamos, la oferta más amplia que hace la universidad en cuanto a titulaciones. Son titulaciones también un poco en la línea de que son todas muy conocidas, pero voy a ir también a aspectos muy puntuales, lo cual no quita, si alguien me quiere preguntar luego con respecto a alguna, yo gustosamente contestaré en lo que sé, que no me lo sé todo, pero evidentemente intentaré hacerlo. Fijaros que aquí tenemos también lo mismo que teníamos en la primera diapositiva. Tenemos, lo tengo por aquí, otra vez las tres piezas de puzzle que de alguna forma combinan tres titulaciones del ámbito de la empresa, que son ADE, FICO y MIN, que les llamamos nosotros. Administración de Empresas ADE, Finanzas y Contabilidad FICO, y lo que hace referencia a Marketing, Investigación de Mercados, que es MIN. ¿Qué combinación tienen? Lo mismo que hemos dicho antes, los dos primeros años son comunes. Una persona entra por la vía de dirección de empresas, le entusiasma la contabilidad porque le gusta más que otras materias que está viendo en esa titulación, bueno, en tercero se pasa a hacer FICO si quiere. O a la inversa, empieza por FICO y dice, a ver, a mí la herramienta sí, pero a mí me gustaría más tomar decisiones del conjunto de la empresa y me paso. Bueno, ahí tenéis una opción que es importante. Esa combinación. Fijaros además que lo que estamos diciendo es que en una titulación como AD, lo hemos puesto ahí, bueno, ya veis los corchetes, Huesca, Teruel, Zaragoza, cómo se repite, los magisterios, todas esas cosas, no hace falta insistir mucho en eso. Pero fijaros que en el caso de Administración de Empresa tenemos que en Zaragoza hay un grupo en inglés. ¿Qué significa esto? Pues significa que los estudiantes pueden tomar la decisión cuando inician su carrera en primer curso, de ir al grupo donde todo es en inglés. Las clases son en inglés, los exámenes son en inglés, la bibliografía es en inglés, todo es en inglés. Claro, ¿cómo se hace para entrar en ese grupo? Bueno, lo primero que hay que hacer es entrar en ADE con la nota de corte. No es problemático. La nota de corte suele ser una nota de corte porque hay mucha oferta. Estamos hablando de 400 plazas aquí en Zaragoza, más 150 en FICO, más 150 en MIL, más las 50 que hay en Huesca, más las 50 que hay en Teruel. Estamos hablando de una amplitud de 800 plazas prácticamente, me parece que he dicho más o menos. Por lo tanto, no es difícil entrar, se puede entrar con una nota de corte pues, de 5,5 o 6 posiblemente, e incluso algunos años han entrado sin nota de corte. Bien, una vez que entras dentro, solicitas ir al grupo de inglés. ¿Qué exigencia o qué nivel se pide de inglés? Hombre, lo normal es que una persona que quiera primero afrontar una titulación nueva con todo lo que eso significa, y además en un idioma diferente al suyo, a ver, tiene que tener un buen conocimiento del idioma, y estamos pidiendo un B2. Ojo, cuando pedimos el B2, no es un B2 certificado, porque habrá muchos estudiantes que por su edad, pues igual no han podido
transcurrir los años para tener el B2 certificado, pero tiene un buen nivel. Lo normal es que el B1 lo tengan, pero tiene buen nivel. ¿Qué es lo que ocurre? Que el propio centro, si hay más solicitudes que plazas, suele hacer un pequeño examen para comprobar el nivel de los estudiantes, y si dan el nivel, lógicamente entran, aunque no tengan la certificación del B2, pero lo aconsejable es el B2, lo que he dicho. ¿De acuerdo? Bien, con una peculiaridad. Claro, yo tomo esa decisión. A ver, y yo, vamos, he sido más valiente que nadie, y además, vamos, tengo una autoestima de que mi inglés no es que sea de andar por casa, es que sé más que nadie, pero luego cuando llego allí digo, se me hace cuesta arriba. El primer mes es de prueba. Eso significa que si en el primer mes uno ve que está muy cuesta arriba todo, dice, por favor, que me pasen al grupo de castellano. Se pasa, no hay problema. Por lo tanto, es una oferta que es importante. Fijaros que tenéis también aquí una cosa que se llama DADE, que es la formación conjunta entre Derecho, Administración y Dirección de Empresas. Es una vía de entrada. No es una titulación nueva, es un programa conjunto que coge asignaturas de Derecho, que coge asignaturas de ADE y hace una especie de mezcla con reconocimientos, de forma que se pueden cursar las dos carreras con mucho esfuerzo. Se pueden cursar las carreras en 5 años y medio. En lugar de 8, que sean 4 y 4, en 5 años y medio se pueden cursar. Claro, el nivel de exigencia para estos estudiantes es muy alto. ¿Por qué? Porque evidentemente no hacen las 10 asignaturas habituales de un curso académico, sino que están haciendo 14 y 15 asignaturas en más de una ocasión. Es un esfuerzo muy alto. También es cierto que como entran por una vía específica y hay solamente 80 plazas, no las 400 de ADE, sino 80 plazas, eso significa que la gente que entra a ADE entra con una nota de corte que está en torno al 11,5, 11,6, 11,7, una nota de corte muy alta, y por lo tanto son personas con altas capacidades para afrontar ese nivel de exigencia. Por lo tanto, estos son algunas cuestiones. ¿Qué otras cosas podría decir? Muchas. Están los magisterios que tenéis ahí, esta información y documentación, que muchas veces alguien dice, bueno, información y documentación, ¿esto qué es? ¿Lo de biblioteca, estas cosas? Sí, pero no. A ver, cuando hablamos de información y documentación en estos momentos, tener en cuenta que lo que tenemos en estos momentos es un exceso de información. Es decir, que ahora el gran problema que tenemos todos es que estamos apabullados por la información que nos viene por los móviles, por los ordenadores, por los medios de comunicación, y tenemos tantísima información que a veces es muy difícil controlar esa información para sistematizarla y para poderla utilizar, porque la información sirve en cuanto uno la utiliza luego para tomar decisiones. Pues bien, esas cosas se estudian en información y documentación. O sea, no estamos hablando de voy a poner en qué estantería pongo un libro, no, a ver, estamos hablando de cosas diferentes. De la misma forma que os fijáis, tenemos aquí titulaciones como Geografía, Ordenación del Territorio, que antes cuando alguien hablaba de geografía decía, bueno, esto de la geografía es aprender, pues eso, montes, mares, cabos, todas estas cosas y tal. A ver, eso también, ¿no? Pero en estos momentos ya el GPS es una cosa de localización que se está estudiando dentro de la geografía, de cómo funciona, cómo se utiliza, para qué sirve y ese tipo de cosas. Se utiliza eso dentro de geografía. Es decir, que las materias que conocemos tradicionales también están evolucionando y se están actualizando a las exigencias de los tiempos modernos. Y geógrafos en estos momentos están siendo muy demandados porque tienen esas capacidades para establecer geolocalizaciones geográficas, otro tipo de cosas importantes también. Por lo tanto, son titulaciones que no responden a lo tradicional exclusivamente, sino que están plenamente actualizadas. Podría hablar de muchas más. Bueno, estáis aquí, que la piden muchos chavales también, Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, que esto es en Huesca, lo del INEF antiguo, tiene una nota de corte que está en torno a 10 aproximadamente, que es alta, y bueno, la verdad es que está funcionando muy bien. Paso a otras áreas de conocimiento y nos encontramos con que si nos vamos a ciencias, fijaros que aquí tenemos también 8 titulaciones, 8 o 9, no sé, 2, 4, 6, 8, 9, 9 porque hemos incluido este año una nueva, que es la que tenéis ahí, que es Programación Conjunta Física Matemáticas, lo que conocemos con el nombre de FISMAT. Eran 8, pues he dicho 8, pero como hemos incluido esas son 9 ahora. Programación Conjunta también. ¿Qué titulaciones son estas? Pues ya veis, son titulaciones, como podéis ver, lo que hace referencia a Ciencias Ambientales en Huesca, Tecnología de los Alimentos, que se da en Zaragoza, en Veterinaria también, CTA, que se llama. Ahí hemos puesto una pieza de puzzle. Lo que ocurre es que no quiero meterme mucho en eso. Simplemente es que los que tengan 3 años de CTA
pueden pasar a hacer el tercer y el cuarto curso directamente agrónomos de ingeniería agrónoma y tienen 2 titulaciones, pero eso queda un poco lejos, ¿eh? Pero vamos, que se sepa que también hay combinaciones de ese estilo. Esta óptica, geología, matemáticas, física, química, biotecnología, que tiene mucha demanda también, y el caso de la promoción conjunta se puso el año pasado, fue la nota de corte más alta de toda la comunidad autónoma. Antes era siempre medicina con 12,6, casi 12,7. El año pasado esta fue la más alta con 13,5 sobre 14. Son 10 plazas nada más, esa es la explicación, ¿eh? Son 10 plazas nada más, ¿eh? Pero vamos, que se sepa lo que hay, ¿eh? Son 10 plazas nada más, ¿eh? Pero es lo que hay. Vale, y luego, si pasamos ya a la rama, a ver si me pasa. Sí, bueno, ahora le he dado otra vez y ahora... Sí, pasamos a la rama de... bueno, la de ciencias, ¿no? Ciencia de salud, eso. La rama de ciencia de salud son las habituales y tradicionales que todos conocemos: enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, medicina, nutrición humana y dietética en Huesca, veterinaria y odontología. Aquí hay algunas cosas ya diferentes con respecto a lo que antes hemos hablado. Los grados que hemos dicho son grados habitualmente, todos grados de 4 años, es lo tradicional. Aquí estamos hablando de grados que tienen una duración un poquito mayor. ¿Por qué? Porque tienen directivas europeas. Y las directivas europeas dicen que para formar a un odontólogo no basta con 4 años y que hace falta 5 años. Por tanto, la titulación de odontología dura 5 años. O para formar a un médico no basta con 5 años, sino que tiene que ser 6, que es lo que ocurre en medicina. Y que además, luego, como tiene el MIR, son 6 años más la preparación del MIR 7, más los 2 años del MIR 9. Estamos hablando de una formación larga. Cierto, los 2 últimos años, si apruebas el MIR, cobrando. Bien, pero bueno, es un poco lo que hay, ¿eh? Por lo tanto, esa es una peculiaridad que es importante con respecto a la diferencia en la duración de las carreras. Y algún aspecto importante, fijaros, medicina, Huesca y Zaragoza. Voy a hacer un matiz. En Zaragoza, medicina se da a los 6 años. En Huesca, que también se entra por la vía de Huesca, solamente primero y segundo. En el momento en que tienes aprobado segundo, tercer curso, lo hacen en Zaragoza. Alguien dirá, a ver, ¿y eso por qué? Una razón muy sencilla, ¿eh? En tercer curso los chicos ya empiezan a hacer prácticas en hospitales. Y para hacer prácticas en hospitales tiene que estar reconocido el hospital como hospital universitario con profesorado que ha sacado su plaza a través de un concurso oposición para impartir docencia en el hospital. Y eso está en Zaragoza, no está en Huesca. Cuando esté en Huesca hablaremos, pero mientras no esté, se tiene que hacer en Zaragoza. Y por eso se da esa circunstancia. Vale, si vamos, bueno, enfermería veis que están los 3 sitios. Bueno, una peculiaridad. Enfermería está en los 3 sitios. Y antes habló también de, en ciencias sociales jurídicas, he dicho, no, también estaba turismo. Turismo y las enfermerías de Huesca y de Teruel son centros adscritos. No son centros oficiales de la Universidad de Zaragoza. Los estudiantes tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier estudiante de los centros oficiales de la Universidad de Zaragoza, pero son centros adscritos que responden a patronatos de carácter pues, privado o público-privado. Pues, por ejemplo, el de la Almunia depende del Ayuntamiento de la Almunia y de la Diputación Provincial, y el caso de turismo es una fundación. ¿A qué nos lleva esto? Pues que cuando se habla de las tasas o precios públicos, no es lo mismo los precios de los centros oficiales de la universidad que de los centros adscritos, que son un poquitín más caros. Simplemente lo digo para que se sepa a la hora de que tomar decisiones, que claro, no es todo igual, ¿eh? Bien, pero en este caso hemos dicho lo de las titulaciones de ciencia de salud, ahí va, no, lo he dado mal. Y la última rama de conocimiento que nos queda es la ingeniería y arquitectura. Aquí tenemos 14 titulaciones, creo recordar, esas 14 titulaciones que veis son unos nombres muy largos, a ver, son los de toda la vida, ¿eh? Lo que ocurre es que ahora les hemos cambiado el nombre y hacen otra cosa, pero en definitiva, fijaros, aquí estamos hablando de arquitectura, aquí estamos hablando de diseño industrial de toda la vida, lo que pasa es que le hemos puesto también y desarrollo del producto y para hacer otra cosa diferente, no es diseño de toda la vida. Tenemos agrónomos, que es la que tenemos aquí, agrónomos, la arquitectura técnica de toda la vida, ingeniería de tecnologías industriales sería de toda la vida, ingeniería civil, que sería la obra civil que se está haciendo de construcción de carreteras, puentes, cosas y tal,
químicas, eléctrica, electrónica, mecánica, telecos, informática, organización industrial y mecatrónica. ¿Qué cosas hay aquí que yo comentaría? Pues básicamente lo que comentaría es lo que hace referencia a, por ejemplo, ingeniería de organización industrial. Fijaros que aparece LA y aparece Zaragoza, la Almunia y Zaragoza. En la Almunia es en el centro adscrito y en Zaragoza no se da en un centro oficial de la Universidad de Zaragoza, se da también en otro centro adscrito, que no lo he comentado, que es el Centro Universitario de la Defensa. Es decir, que el que quiera hacer en Zaragoza organización industrial lo tiene que hacer por la vía militar. Es decir, tiene que ingresar como cadete y hacer a la vez la carrera militar y la carrera civil de organización industrial. Si quiere hacer solamente organización industrial, en Zaragoza no puede hacerlo, tiene que ir a la Almunia. Si alguien quiere más datos al respecto de este tipo de cosas, yo lo comentaré. La vía de acceso es aprobando la selectividad, pero luego en la Academia General Militar hay una serie de condiciones específicas de los militares que hacen que habría que concretar detalles. Si alguien me las quiere preguntar, luego lo comento. El resto son ingenierías, las tradicionales de toda la vida. ¿Cuáles son las que más demanda tienen en estos momentos? Por orientaros un poco, pues fundamentalmente la ingeniería informática, no sé dónde está, sí, informática, y la tenemos, que está en Teruel y en Zaragoza, en 2 sitios. En Zaragoza este año se han incrementado, ayer concretamente que hubo Consejo de Gobierno, ayer no, el lunes que hubo Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, había 90 plazas, se ha incrementado a 99, a 100 prácticamente, 10 más. Y en Teruel me parece que son 33 las plazas que hay, por lo tanto estamos hablando de más de, poco más de 130 plazas en la Universidad de Zaragoza. Tiene una nota de corte alta e importante, también tiene mucha demanda de ingeniería de tecnologías industriales, que es industriales de toda la vida, que es la tradicional carrera de los ingenieros sin la especialidad, por decirlo de alguna manera, es un poco el meollo, el grueso, la base de lo que es la ingeniería. Y también está teniendo mucha demanda la ingeniería mecatrónica en estos momentos, porque yo siempre digo, y muchos de vosotros sois personas mayores como yo, antes le levantabas el capó del coche y veías el motor y sabías por dónde tenías que meter mano, y sabías lo que había que arreglar, lo que había que limpiar, lo que había que sustituir, nunca lo hacías, al final siempre te fallaba, pero bueno, lo intentabas. Pero es que ahora ves el motor y vamos, mejor no hacer nada, porque eso es un bloque donde la electrónica prima sobre la mecánica y por lo tanto ahí sí que no puedes hacer nada. Evidentemente, claro, todo lo que hace referencia a la mecánica vinculada con la electrónica es un elemento que en estos momentos tiene muchísima demanda porque tiene muchas salidas profesionales. El otro día hablaba yo también en una charla que daba de este tipo de cosas, lo daba en el Corona Aragón, donde hay ciclos formativos de grado superior, y yo les decía una cosa que es muy importante. Fijaros que en este momento la General del Motor ha apostado por Zaragoza para hacer aquí el coche electrónico. A ver, chicos de estos y chicas de esas van a necesitar hasta debajo las piedras, con seguridad. Bueno, ahí está la oportunidad. Más claro no puede ser. Quien dice eso, dice la ingeniería electrónica o la ingeniería eléctrica también, cualquiera de ellas. Por eso, valorar esas cosas también a la hora de tomar decisiones. Uno quiere hacer ingeniería y dice, pues una ingeniería, pero no sé cuál. La informática, pero claro, la informática igual no llegó a esa nota de corte y no sé cuál otra hacer. Valora esas cosas también, porque hay una perspectiva, y estamos hablando de una perspectiva a 4 o 5 años, que es cuando podéis acabar esa carrera. Bien, con esto acabo lo que hacía referencia a los grados, igual me he extendido demasiado, y voy a pasar a lo que es información con respecto a acceso, admisión y matrículas. Bien, los estudiantes ya han hecho la prescripción de qué materias se quieren examinar en la EBAU. La EBAU, como sabéis, es la prueba de acceso a la universidad. La llamamos habitualmente selectividad, es así, todos lo llamamos selectividad, pero no hacemos selectividad. El 97% de los estudiantes que se presentan a la EBAU aprueban. Y alguien dirá, pues si aprueban el 97, ¿para qué puñetas hacen ustedes ese examen? Claro, es que hay mucha gente que se lo plantea. Pues por una razón muy sencilla. Porque primero los centros lo que han hecho es decir, ¿tienen madurez suficiente para el EBAU? Tanto, estos sí y estos no. Y los datos que yo tengo el año pasado es que el 30% de estudiantes de segundo de bachiller no pasaron esa criba, esa selección que se está haciendo en los centros en segundo de bachiller y no pudieron ir a hacer la EBAU. Ahí es donde está la selección. Y lo que hacemos nosotros con los que nos vienen es ponerles un examen que no es ni muchísimo menos más difícil del que se pone en los centros, a veces es más fácil, depende de las materias,
Por lo tanto, quitaros el miedo a los chicos que estáis aquí, quitaros el miedo a los exámenes, que no hay ningún problema, son sencillos, son fáciles, son los habituales, seguro que aquí habéis hecho exámenes más difíciles que los que ponen allá, pero nosotros ponemos los exámenes simplemente porque si luego tenemos que ordenar a los 6.000 estudiantes, los tenemos que ordenar con una misma prueba, no podemos ordenar a 6.000 estudiantes cada uno con una prueba diferente en un centro y en otros centros, porque entonces evidentemente eso no sería ni muchísimo menos justos. Por eso hacemos nosotros el examen, para tener una misma prueba con unos resultados de esa misma prueba que nos permita de forma coherente ordenarlos en función de sus calificaciones, sabiendo que no estamos haciendo ninguna injusticia, porque si no hiciéramos la prueba, bueno, en un centro pone unas notas que las inflan, en otros no sé qué, en otros no sé cuántos, y eso sería un desbarajuste y muy injusto para los propios chicos y chicas, ¿eh? Por eso hacemos la prueba de EBAU. Eso que quede muy claro porque siempre hay que decirlo. Pero junto con lo que he dicho, no tengáis miedo, que son exámenes exactamente igual que los que he visto aquí, incluso más sencillos, ya lo veréis. Ese miedo se quita cuando haces el primer día, cuando van al examen, van asustadicos, nerviosos, se olvidan todo y los padres corriendo a llevarles etiquetas y a llevarles el carnet de identidad y el no sé qué y el no sé cuántos, porque están tan histéricos, histéricas todos que no saben ni lo que llevan. En cuanto hacen el primer día, bueno, tanto hablar de la selectividad, esto está chupado. Eso pasa, eso pasa, con seguridad. Por eso, relajaros también y los padres también relajar a vuestros hijos. Bien, pues decía, durante estas fechas los chicos lo que han hecho es elegir de qué materias se van a prescribir. Acaba el plazo de prescripción, creo recordar, el 19, el viernes pasado, creo recordar. Lo han elegido. Pero claro, eso no es que se hayan matriculado. Realmente la matrícula de estos estudiantes se va a hacer en el mes de mayo, es decir, se van a inscribir en la EBAU en el mes de mayo. Por lo tanto, fijaros, hemos tenido en febrero una prescripción y vamos a hacer la matrícula el mes de mayo. Y alguien dirá, ¿y para qué? Pues muy sencillo, la prescripción nos ha servido a la universidad para saber qué es lo que querían los estudiantes, de qué se querían examinar, porque con eso hacemos el calendario. Nosotros tenemos que hacer un calendario y tenemos tantos chicos que se quieren examinar de esto, tanto de esto, tanto de esto, y tenemos que poner los exámenes de tal forma que al final todo el mundo se pueda examinar de todo lo que quiera. Es decir, nos sirve para hacer un calendario donde no haya coincidencias y por lo tanto todo el mundo se puede examinar de todo lo que quiera. Es complicado. Siempre hay, insisto, 6, 7 casos que es imposible. Si uno me está eligiendo, y lo siento mucho, para examinarse, pues por ejemplo, física y artes escénicas, a ver, es que no tiene coherencia académica y por lo tanto, pues nosotros hemos hecho el calendario sin tener en cuenta algo que no tiene coherencia y por lo tanto puede darse esa circunstancia. Pero eso se da en un caso o dos, Bueno, en cualquier caso, con esto lo que quiero decir es que la prescripción que habéis hecho nos sirve para hacer el calendario, pero no os obliga a que sean esas mismas materias las que vais a elegir cuando os inscribáis. Podéis cambiarlas, sin problema, podéis cambiarlas, siempre y cuando seréis coherentes en el cambio, es decir, siempre y cuando no me cojáis artes escénicas, el que ha cogido antes física y matemáticas, no sé si me explico. Porque entonces sí que puede haber coincidencias y decimos, no puedes porque coincide. Pero eso, insisto, 6 o 7 casos nos dan al año, que además se dan, pero que luego no se presentan. Bueno, estas cosas pasan siempre. Por lo tanto, realmente os vais a examinar de aquello que os habéis inscrito en el mes de mayo. Y eso lo hacéis aquí en el centro, la inscripción. Y eso los tutores os dirán cómo, de qué forma, en fin, no vais a tener ningún problema con respecto a ese tipo de cosas. Por lo tanto, tenemos inscripción, ahí es donde digo que se puede cambiar sin ningún problema, y ya tenemos la prueba de la EBAU. La prueba de EBAU es una prueba que lo que hemos hecho es intentar que cambie lo menos posible. A ver, hemos tenido en los últimos 3 años un desbarajuste, que lo habéis vivido vosotros también, con la aprobación de la LOMCE, que no sabíamos si había reválidas, si no había reválidas, si había que presentarse una prueba final para tener el título de bachiller, que además en la ESO también se estaban haciendo pruebas que no se sabían si era de diagnóstico o eran que tenían resultados académicos que eran determinantes. En fin,
un desbarajuste total. De hecho, como ha habido tal desbarajuste, desde las universidades al Ministerio, que le dijimos, desde el mismo momento en que empieza a plantearse que las PAU desaparecen, que desaparecen en el año 16, pues antes de desaparecer las PAU, dijimos al Ministerio, a ver, las universidades que tenemos la competencia para la admisión a las universidades, vamos a hacer pruebas que sean exactamente igual que las PAUs. Exactamente igual que las PAUs. Entonces, haced lo que queréis. Así se lo dijimos al Ministerio. Poned lo que queráis, pero lo que vosotros hagáis, nosotros no lo vamos a reconocer. Vamos a hacer pruebas iguales, las que hacíamos en las PAUs. Porque eran las reglas de juego que sabían los chavales. Y no podemos cambiar las reglas de juego de un día para otro, simplemente porque al ministro se le ocurra sacar una disposición el mes de febrero y marzo, que es lo que ha ocurrido con la última disposición de la prueba de la BAU. Estamos viviendo así. Esto es un sin vivir. Afortunadamente el Ministerio nos hizo caso y se dio cuenta de que, claro, ¿cómo van a poner unas pruebas que nosotros no vamos a reconocer luego en las universidades? Al final le dijimos, nosotros queremos esto, y eso es lo que hicieron, afortunadamente. Nos hizo caso el Ministerio, de vez en cuando tienen alguna visión, bueno, normal, Vale. Por lo tanto, prueba. Pues una prueba similar a la que era las PAU. Es una prueba que consiste en dos fases, una fase obligatoria y una fase voluntaria. Fase obligatoria, 4 materias de carácter general en las que se examina el estudiante y que si las supera, con unas medias que luego veremos, ya veremos luego después, eso significa que ya tiene el acceso a la universidad. Y una fase voluntaria en la cual se presenta para subir nota, porque, claro, quiere tener más nota de 10, si puede, para ser competitivo en titulaciones donde hay mucha concurrencia. Tenemos, por lo tanto, dos fases. La fase obligatoria, que tiene las 3 materias... Ay, perdón, le he dado mal. Ahora no irá por donde tiene que ir. Sí. Sí, decía, las 3 materias obligatorias y 2 materias, y una materia que es la específica del bachiller. Luego veremos cuáles son. Y en la fase voluntaria, ahí el estudiante puede elegir las materias que quiera en función, lógicamente, de aquellas materias que mejor conozca y, sobre todo, en función de las ponderaciones que esas materias tengan para el acceso a la titulación que ha elegido. Seguimos. Por lo tanto, son exámenes... Ya digo, fase obligatoria y fase voluntaria. En el caso de la fase obligatoria, solamente se puede examinar de materias que ha cursado. Es obligatorio examinarse de materias cursadas. Es decir, yo no me puedo examinar de una materia que no he cursado. A ver, no hay ningún problema con respecto a las 3 obligatorias que digo, porque, claro, las 3 obligatorias generales están en todos los bachilleres. Y cuando digo las 3 obligatorias, estoy hablando de lengua y literatura, estoy hablando del idioma y estoy hablando de la historia. Ahí no hay ningún problema, está en todos los bachilleres. Pero claro, cuando pongo también la troncal específica de bachiller, ya depende de qué troncal, dependiendo del bachiller. Los que van por ciencias hacen matemáticas 2, los que van por sociales y jurídicas hacen matemáticas aplicadas, los que van por humanidades hacen latín y los que van por artes harían fundamentos del arte. Ahí cambia la materia específica. ¿De cuál se tiene que examinar el estudiante en la fase obligatoria? De la que ha cursado. De la que ha cursado. Y alguien me dice, bueno, ¿y si ha cursado 2 de esas 4 que me acabas de comentar? Que elija. Pero la ha tenido que cursar. La ha tenido que cursar. Es decir, nosotros no obligamos a que se presente por la que es de su itinerario, que le ha dado su especialidad en el bachiller. Nosotros lo que le decimos es que obligatorio para presentarse en la fase obligatoria es que la hayas cursado, porque lo dice el Real Decreto. Está claro, sí, ¿verdad? Luego veremos más datos o más detalles. Fase voluntaria, fijaros, puede elegir, y aquí decimos materias cursadas o no cursadas. A ver, en la fase voluntaria, tú mismo. ¿Qué hay que decir con esto? Una persona que ha ido por humanidades, ¿se puede presentar a física y a biología y a química porque quiere ir a medicina? Pues claro que puede hacerlo en la fase voluntaria, ¿por qué no? Porque decimos que en la fase voluntaria da lo mismo que esté cursada o no. Y alguien dirá, a ver, no tiene mucha lógica eso. Y yo le diré, sí que tiene lógica. No podemos condenar a un estudiante que elige un itinerario de bachiller con 14 años a una decisión que tiene que tomar con 17, casi 18 años, que la toma al final del bachiller. Y tiene lógica porque la vocación de los estudiantes no se tiene con 14 y con 15 años, se adquiere sobre todo en el bachiller.
Y evidentemente lo que no podemos hacer es decirle, no, mira, que se te ha cerrado la puerta porque tomaste una mala decisión cuando tenías 14 años. Lo que le decimos es, a ver, vas a tener más dificultades, pero si eres capaz de demostrar que tienes buenos conocimientos de biología y de química, y que por lo tanto vas a tener ese buen conocimiento de la formación básica de medicina, que son esas dos materias, adelante, tierra adelante. Es lógico, es sensato. Y algunos estudiantes lo hacen, algunos estudiantes lo hacen, pero se tienen que esforzar mucho también. Bien, por lo tanto, esto serían las dos fases. Sigo. Decía dos fases, en cada una de las fases hablamos de materias y hablamos de exámenes. Los exámenes son exámenes que duran hora y media, son exámenes, en todos ellos hay opción A y opción B, que el estudiante coge y dice, yo quiero hacer la opción A y yo hago la opción B, elige la que quiera. No se pueden mezclar opciones, o una u otra. No se mezclan. Hora y media, la nota 0 a 10, en todos los exámenes. ¿Qué materias de alguna forma cursa? A ver si me sale. Es que le estoy dando precisamente a que pase y me sale el puntero. Ahí lo tenemos. Sí, lo tenemos, pero deprisa. Bien, decía, ¿qué materias? Las que os he comentado, fijaros. Las tres troncales, lengua castellana y literatura, lengua extranjera, ojo, inglés, francés o alemán, la que haya cursado. No estamos diciendo ni primera, ni segunda, ni octava que decía antes y que ponía en la 11, no, la que haya cursado. Sin problema. Y historia de España. Esas son las tres generales para todos los bachilleres. Y luego decimos, ¿y qué otras materias? Pues según bachillerato, la obligatoria en bachillerato de ciencias matemáticas, en ciencias sociales es matemáticas aplicadas, en humanidades es latín y bachillerato de artes es fundamentos del arte. Eso serían las 4 materias. Fijaros que estamos hablando siempre, y lo insistimos siempre, cursadas. Siempre cursadas, que no haya ninguna duda, ningún problema. Bien, ¿cómo se obtiene pues la nota una vez que uno se ha presentado a la fase obligatoria? Pues se obtiene de la siguiente forma. Tendremos la nota media del bachiller, que pondera en un 60%, a eso se le suma la fase obligatoria de la EBAU, siempre y cuando la media de las 4 materias sea al menos 4 o superior. Si no se alcanza el 4, nos hace la ponderación, está suspendido. Se está pidiendo en la fase obligatoria un 4 de media, no es mucho pedir. Y, obviamente, con esa ponderación del 60 al 40%, si el resultado de clasificación de esa universidad CAU, que es hasta 10, si el resultado es, como ahí pone, igual a 5 o superior, ese estudiante ha superado la EBAU. ¿De acuerdo? Después de esa ponderación. Pero claro, primer requisito, que la media de la EBAU sea 4 y que luego, lógicamente, la ponderación, nota media bachiller y EBAU nos dé ese 5, eso nos da la calificación de acceso a la universidad. Calificación de acceso a la universidad, que es importante, tiene una validez indefinida, es de por vida. Es decir, podéis utilizarlo el año que viene para acceso a la universidad o podéis utilizarlo, bueno, habéis oído hace bien poco, hay un estudiante que se ha ido de Erasmus con 80 años. Seguiréis teniendo el derecho, cuando tuvierais 80 años, a acceder a la universidad, porque es indefinida. Eso lo habéis oído. Por lo tanto, eso que quede muy claro. Y además podéis presentaros a mejorar la calificación cuantas veces queráis. Y si queréis peor nota, os mantenemos la más alta. Siempre. O sea, no vais a perder. Podéis mejorar la calificación cuantas veces queráis, en sucesivas convocatorias. Vale. Decíamos, pues, que tenemos la fase obligatoria y luego hacemos la fase voluntaria. La fase voluntaria se hace precisamente para que el estudiante pueda mejorar su calificación de la fase general, demostrando que tiene buenos conocimientos de aquellas materias que son formación básica en la titulación a la cual quiere acceder. Antes he puesto el ejemplo de medicina, biología y química, pero a ver, yo creo que nadie se engañará cuando le digo que si alguien quiere hacer ingeniería, hombre, matemáticas hay que saber por un tubo, física por otro tubo, y si quiere hacer diseño, pues tendrá que hacer dibujo, pero por un tubo también, o arquitectura también, de eso estamos hablando.
Claro, fijaros que la fase general coge materias que tienen poca vinculación con esa titulación, y por eso, como sabemos que van a competir, en esa competencia que van a hacer entre ellos, les estamos diciendo, demuéstranos que tienes muy buenos conocimientos de esa formación básica, de esa titulación. Por eso se hace la fase voluntaria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con ese objetivo se hace esa fase voluntaria, y ahí sí que es importante que para que puntúe esa nota que hemos obtenido, es necesario que el estudiante haya obtenido al menos un 5 en esa materia. O sea, no nos vale un 4, hay que sacar un 5 para decir, sí, eso puntúa. ¿De acuerdo? También. Vale. En esas circunstancias, bueno, hacemos la fase voluntaria y decimos, claro, esto va a ponderar y se va a tener en cuenta a la hora. Siguiente cuestión. ¿Qué materias ponderan para acceder a las titulaciones? Y luego tengo un ejemplico muy sencillo. Pero fijaros, van a ponderar todas las materias de la fase voluntaria, que son todas las troncales de opción, pero también el año pasado hicimos una novedad que estuvo muy bien, se hizo en toda España, a sugerencia de Zaragoza además, y que además a los estudiantes les ha venido de maravilla. Y es que las troncales, las troncales según materia de modalidad también van a ponderar en la fase voluntaria. Es decir, un mismo examen, una misma calificación, les va a servir para hacer la media en la fase obligatoria, y si es superior a 5 les va a servir también para, tras su ponderación, incrementar su nota en la fase voluntaria. El mismo examen, ¿de acuerdo? Luego tenemos un ejemplo que es muy sencillo y se ve muy claro, Por lo tanto, eso es lo que hicimos el año pasado y eso es lo que, de alguna forma, hace que, si os fijáis, en este escenario, lo que tendríamos sería, y lo vais a ver perfectamente, lo que tendríamos es que el estudiante en la fase voluntaria, para subir de 10 a 14, podría elegir, sin ningún problema, aunque no les haya cursado estas 5 materias, tenemos 5, podría elegir también estas otras 5 materias del bachiller de Ciencias Sociales, Humanas y Humanidades, ya tenemos 10, es un ramillete que se está ofreciendo para que elija. Podría elegir también las del bachiller de Artes, que serían 3 más, sería 13, y claro está, si se ha presentado en la fase obligatoria a una específica bachiller, las otras 3 que nos ha presentado, 16, correcto. Y como este año se da la circunstancia de que se puede presentar en la fase voluntaria a un idioma diferente del de la fase obligatoria, si se ha presentado inglés, se podría presentar también a alemán y a francés. Es decir, tendría 18 asignaturas para presentarse en la fase voluntaria a elegir. ¿Correcto? Claro, nosotros ponemos un límite. Decimos que el estudiante se puede presentar a un máximo de 4 materias en la fase voluntaria, un máximo de 4 materias en la fase voluntaria. Vale, dicho esto, lo que habría que ver entonces es, a ver si me pasa, idioma paso, esto es. Dicho esto, lógicamente hemos dicho, claro, son 18 materias que, claro, no todas ponderan igual. Depende de la titulación. Claro, las matemáticas y la física, si uno quiere hacer estudios clásicos, le valen para muy poco. Serán otras las que ponderen. Y eso hace que nosotros tengamos un cuadro de ponderaciones que los chicos y las chicas los conocen perfectamente, que no hemos cambiado, porque lo hacemos antes de que se inicie el segundo de bachiller y por lo tanto no lo vamos a cambiar, y eso significará que son las mismas que tenemos de años anteriores. Ahí va. Bueno, da lo mismo en un sitio que un cuadro que otro. Ponderaciones, por ejemplo, fijaros, biotecnología, pues claro, si uno quiere biotecnología, las que más ponderan son matemáticas, biología, física y química, la geología menos. Si uno quiere ir a una titulación como matemáticas, o sabes matemáticas y sabes física, o de lo contrario, como hay nota de corte y cada vez hay más demanda de matemáticas, es posible que te quedes fuera. Es decir, estamos poniendo las ponderaciones vinculadas con estas cuestiones que estamos comentando. Pero voy al ejemplo que es donde se entenderá perfectamente esto que estoy hablando. Tengo un ejemplo muy sencillo donde vais a ver cómo funciona este sistema de las ponderaciones.
Bueno, antes de ir al ejemplo, ¿cómo se hace la nota final de admisión? Pues fijaros, de una forma muy sencilla. Hemos dicho, esto sería la nota de acceso, 60 y 40% nota media bachiller y EBAU, y a esto le sumaríamos las dos mejores notas de las materias de la fase voluntaria, las cuales me he presentado, las dos mejores calificaciones, tras su ponderación en relación a la titulación que se quiere ir. Vais a verlo en el ejemplo, es lo que quería ir, ¿eh? Vais a verlo en el ejemplo. Voy un poco rápido. Fijaros un ejemplo como este, y aquí lo vais a entender perfectamente todos que no habéis trabajado en estas cosas. Hay un simulador en la universidad y podéis meteros en el simulador y meter vuestros datos y hacer una expectativa de qué nota tendréis que sacar. Pero fijaros qué cosa más sencilla, ¿eh? Esta chica se llama María, quiere hacer fisioterapia. Sabe que la nota de fisioterapia es una nota de fisioterapia que es alta. Y en un momento determinado se plantea decir, hombre, pues yo no puedo jugarme todo a una carta, porque puedo tener un problema y no entrar en fisioterapia, y entonces, ¿qué hago? Dice, bueno, si no entro en fisioterapia, voy a ver si entro en magisterio infantil, que sé que es una nota alta, pero menor, y por lo tanto, bueno, igual si no entro en una, entro en otra, ojalá entre en fisioterapia. ¿Son las mismas calificaciones las obtenidas para entrar en una titulación en otra? No, porque las ponderaciones son diferentes. Y fijaros aquí, en este ejemplo, qué cosa más sencilla. Es un estudiante que está bien, es buena estudiante. Lengua y literatura tiene un 8 de media del bachiller, en el examen. De historia tiene un 9, en inglés ha sacado un 7, en matemáticas ha sacado un 8, la nota de la fase general es una media de 8, está bien. La chica, en fin, va bien, no nos podemos quejar. La nota de expediente del bachiller también es un 8, está bien, está bien. Yo creo que, a ver, no nos quejemos, ¿Cuál es la nota de acceso? Si hacemos la ponderación 60-40%, al final la nota de acceso nos sale un 8. Sabemos la nota de acceso de esa chica, un 8. Y claro, ella, aparte de presentarse en la fase obligatoria estas 4 materias, en la fase voluntaria se presenta a química y a biología. Solamente se presenta a química y a biología. En química obtiene un 8,3 y en biología un 7,7. Matemática no se presenta, porque como ya la había hecho en la fase obligatoria, lo que hacemos nosotros es pasárselo aquí, porque tiene más de 5, y la ponemos en la columna de la fase voluntaria, aunque no lo ha hecho, porque ya la ha hecho en la fase obligatoria. ¿Me seguís, verdad? Sí. Vale, como la tenemos ahí, fijaros que luego vemos para fisioterapia cómo afectan las ponderaciones de esas materias, y fijaros que química y biología en ciencia de salud tiene una ponderación de 0,2, pero matemáticas solamente 0,15. Claro, las dos mejores calificaciones tras la ponderación de las materias de la fase voluntaria para ir a fisioterapia son el 1,66 y el 1,54, porque la ponderación del 8 con 0,15 da 1,20 y por lo tanto es inferior. ¿Cuáles cogemos? Las dos mejores calificaciones tras la ponderación en función de la titulación a la cual quiere ir. Eso nos da un valor de 3,20, que la suma de 1,66 y 1,54, 3,20, que sumado al 8 son 11,20. Esa es su nota de admisión en fisioterapia. ¿Cuál es su nota de admisión en infantil? Pues su nota de admisión infantil, fijaros que aquí cambian ponderaciones y las matemáticas aquí tiene 0,2. Como había sacado más nota en matemáticas que en biología, su mejor calificación en el magisterio va a ser matemáticas y química, por encima de la biología. ¿Cuáles cogemos? Las dos mejores. En este caso, la suma de 1,66 y 1,6 sea 3,26, que sumado al 8 nos da 11,26. Ese es el sistema. Así de sencillo. Claro, cada ponderación está adaptada a la titulación. Y claro, el estudiante cuando va a la fase voluntaria, lo que dice, ¿de qué me presento? Pues está haciendo su cálculo y dice, hombre, cuanto mejor nota saque en esta, con esta ponderación, más me va a subir la nota de admisión. Hay muchos ejemplos, yo voy a dejar aquí el PowerPoint y los podéis trabajar y ver sin ningún problema. Voy pues ya a lo último, y con esto acabo, que es lo que hace referencia a el examen de selectividad. El examen va a ser el día 5, 6 y 7 de junio. Esas son las fechas del examen de selectividad. Siempre es martes, miércoles y jueves. El año pasado el primer examen fue historia, este año toca que el primer examen a las 11:15 de la mañana será lengua y literatura. Vamos rotando, Rotamos, este año toca eso, Y estamos hablando de 5, 6 y 7 de junio. Todavía no tenemos el calendario de los exámenes porque acabó
la prescripción el día 16, todavía no hemos podido hacer el calendario. A lo largo del mes de marzo tendremos el calendario y lo publicaremos, por lo tanto no habrá ningún problema. Advertencias que hacemos siempre a los estudiantes. Hay que ir a la sede con media hora de antelación. Todos los años se equivoca gente de sede y tiene que ir corriendo de un sitio a otro con los nervios que eso supone y luego entra al examen pues agobiado. Ir con tranquilidad, estar con los profesores que os van a acompañar del centro, que sean vuestro referente, tranquilizaros, no hay ningún problema. Llevar el DNI, por favor, que no tengan que ir vuestros padres, normalmente suelen ser las madres las que van corriendo con el DNI, suele ocurrir. Por favor, llevar vuestro DNI, llevar vuestras etiquetas. Cuando digo etiquetas, os van a mandar, cuando os inscribáis, unas etiquetas que son las que tenéis que pegar en la cabecera de los exámenes, que ya os dirán cómo se hace. No os olvidéis de esas cosas. Por lo tanto, llevar eso, sin problema. Solamente bolígrafo azul o negro. Tinta azul o negra. Si alguien quiere pluma, yo no tengo ningún problema. Pero tinta azul o negra, exclusivamente. Si alguien lleva rojo, no puede utilizarlo. ¿Por qué? Porque el primer corrector corrige en rojo y tenemos que diferenciarlo, digo yo. Y el segundo corrector lo hace en verde y tenemos que diferenciarlo. Por lo tanto, solo se admite o azul o negro. Que quede muy claro eso. Más cosas. Los diccionarios, que os digan exactamente los de clásicas, qué diccionarios son los autorizados, los permitidos, ese tipo de cosas. Aquí ponemos que el Vox, pero hay alguno más también. Bueno, y ellos ya saben cuáles son las indicaciones que han dado los armonizadores de la materia. Las calculadoras que no tengan memoria alfanumérica y que de alguna forma sean para hacer cálculos, no para meter chuletas, que también sabemos que sirven las calculadoras. Se prohíbe totalmente el uso de móviles. El móvil, por favor, en una mochila y al lado, fuera. Si una persona está con el móvil en el bolsillo, como sabemos que con el móvil puede copiar, para mí es como si llevara una chuleta y por lo tanto, si yo le veo el móvil, a ver, ¿llevas una chuleta? Fuera. Fuera. Así de sencillo, que quede claro eso. Aunque esté apagado, alguien dice, es que no lo he encendido. ¿Y qué? Es igual que lleva la chuleta, le veo la chuleta, es que no la he sacado. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? ¿Pero llevar la chuleta o no? Fuera. En esto somos a rajatabla. Por lo tanto, importante. Alguien dice, bueno, relojes inteligentes tampoco, que ahora los regalan hasta por la primera comunión. Pues bien, eso tampoco. Ponemos ahí tipes, ¿no? Alguien dirá, a ver, si yo puedo borrar y ponerlo más ordenadico, yo sé que eso queda mucho mejor porque no me dejan llevar tipes. Hay unos bolígrafos magníficos que borran y que valen pues tan baratos como los demás, o sea, no son más caros. Y cuando decimos tipes no es porque no queremos que encima de la mesa haya cosas que no sean imprescindibles, es decir, se puede prescindir del tipe, es que hay otros, si alguien es muy ordenadico y esas cosas le gustan mucho, pues que puede haber estos casos, pero que no lleve tipes, porque si veo un tipes o vemos un tipes, no sabemos lo que hay debajo del tipes y vamos a ir mirando todos los tipes o esas cosas. Ojo, nada de eso, ese tipo de cosas también importante. Más cosas. Solamente hay un papel oficial, no tengo traído aquí, pero en los centros hay un papel oficial. Es importante también que se numeren todas las hojas del tríptico para saber el orden que iban los chavales en las contestaciones, porque claro, si no, es un tríptico que se abre y hay alguno que empieza por la página 1, sigue por la 5 y al final va por la parte de atrás. Y dices, a ver, poner un poco de orden, numerarlas para poderlo seguir. Alguien puede cambiar sin ningún problema el orden de respuesta, Si coge un examen y tiene 5 preguntas, puede empezar a hacer primero la tercera, luego la quinta y luego la primera, pero con orden. Así de sencillo, porque si no es un lío luego para corregir. Importante, no firmar ningún ejercicio. Como tenéis unas etiquetas de alguna forma lo que van a hacer es preservar el anonimato en la corrección. Si vosotros ponéis el nombre, automáticamente en exámenes, 0 pelotero. Porque esté identificado. Y evidentemente lo que queremos es ser justos y que sean tan anónimos como que nadie pueda hacer nada de indicación. Una cosa, estas indicaciones se les dan a ellos. Sí. A ver,
El único documento que hacemos en estos momentos en la universidad en papel, el único que hacemos, que yo sepa, es precisamente un folleto que les mandamos a todos los estudiantes cuando se inscriben, donde vienen todas estas cosas. Porque viene el calendario de exámenes, viene qué centros van a cada uno de los tribunales, todas estas indicaciones, o sea, viene todo, porque, a ver, sabemos que cuando uno ya está en la carrera, a ver, mira la página web y si se ha equivocado, mira, ya es adulto, pero están en una edad con unos nervios que no hemos querido sustituir ese folleto, tienen todo, todo, pero también me gusta recordarlo para que los padres también les insistan mucho en ese tipo de cosas, el que de alguna forma se le pilla copiando en uno de los 6 posibles exámenes que haga, no suspende ese examen, suspende todo, todo, ya puede ir a la siguiente convocatoria. Está claro, Vale. Más cosas. Bueno, no se permite el uso de aparatos electrónicos, lo que estamos diciendo, calificados como actos los que copien, lo que estamos diciendo también, este tipo de cosas. También es bueno ser ordenado en la contestación. El buen orden pues se puede premiar en el sentido de que puede ampliarse la nota hasta un punto máximo. También lo contrario, es decir, un desorden y todo lleno de faltas de ortografía puede bajar la calificación también. Lo cual no quita que nosotros hacemos siempre, por indicación de la Oficina de Atención a la Discapacidad, hacemos una revisión de oficio de todas aquellas personas que nos han comunicado que tienen dislexias, precisamente para ver si ha habido algún problema en la corrección que les haya penalizado falta de ortografía. Sabemos que en dislexia eso no es un problema de no conocer, es otro problema y por lo tanto hacemos una corrección de oficio para que no hayan quedado penalizados porque como son anónimos no saben si tienen dislexia o no, nosotros lo hacemos a posteriori de la comisión organizadora. En fin, somos cuidadosos con estos detalles que me parece que además es lógico que hay que hacerlo. Y en mayo se manda una carta a los estudiantes con las contraseñas para acceder ya a Internet de la universidad, al acceso. Los resultados se publican el día 13 de junio, se pueden consultar los resultados a través de esta página web que tenéis ahí, que es la Secretaría Virtual, y este año hay una novedad que es importante, y es que cuando de alguna forma se publican las calificaciones, otros años dábamos una papeleta con las notas, este año no vamos a dar papeleta, vamos a la papeleta electrónica ya. ¿En qué consiste? Pues consistirá en que el estudiante con sus claves podrá entrar en la universidad y ver cuáles son sus calificaciones y podrá sacarse y bajarse y imprimir una copia sin ningún problema. Ojo, el día 13 cuando aparezcan esas calificaciones son calificaciones que vendrán con una banda que ponga provisional. ¿Por qué? Porque tiene derecho a una segunda corrección. Correcto. Entonces pondrá provisional. La corrección se va a hacer la segunda corrección, el plazo para solicitar segunda corrección son el día 14, el día siguiente, el 13 era cuando se salen, las publican, el 14, el 15 y el 18, porque sábado y domingo no son válidos, por lo tanto nos vamos al lunes 18. Y el 18, si el estudiante no ha solicitado la segunda corrección, en ese caso el estudiante el día 18, a partir de determinada hora, supongo que cuando finalice el plazo de presentación de las solicitudes de segunda corrección, no sé si será a las 2 de la tarde o a las 12 de la noche, eso ya no lo sé en estos momentos el detalle, podrá volver a acceder y entonces le aparecerá su papeleta sin la banda de provisional. Ya será definitiva. La misma papeleta, hemos quitado la banda, excepto en aquellos que hayan hecho solicitado la segunda corrección, que eso le seguirá manteniendo lo de provisional. Y cuando el día 26 salga la corrección de la segunda corrección, entonces vendrán las calificaciones ya de la segunda corrección sin la banda de provisional. ¿De acuerdo? Esa es una novedad que hemos introducido este año porque vamos todo ya a base electrónico y a evitar papeleos y gaitas de esas. ¿Querrá o no querrá? Bueno, parece que se está cansando, espero no haberos cansado mucho. Bueno, el ejercicio se corrige en cada tribunal, en fin, son detalles que si alguien me quiere preguntar luego le comento.
y, en todo caso, admisión y matrícula. Pocas cosas voy a decir. Las notas de corte del año pasado fueron estas que tenéis ahí. Son notas de corte que están en la página web de la universidad y podéis verlas. Son notas de corte a fecha 31 de diciembre, y aquí siempre hago una pequeña advertencia, y es la siguiente. Cuando salen las notas de corte en el mes de julio, porque el mes de julio es cuando los estudiantes, ya veréis, los chavales tienen las notas a finales del mes de junio, la segunda corrección, durante ese periodo están haciendo la solicitud de admisión y están poniendo en qué plazas quieren ser admitidos, y nosotros aproximadamente el 16 o el 17 de julio sacamos ya en qué plazas han sido admitidos los estudiantes. Correcto, eso es lo que hacemos en esas fechas. Pues bien, en esas fechas, claro, convocamos luego estudiantes admitidos a que se matriculen, que suele ser en torno al 22-23 de julio el periodo de matrícula, la última semana de julio, un poquito antes incluso. Claro, en esa primera convocatoria de matrícula vienen o están convocados los que han solicitado plazas no solamente de Zaragoza, sino de toda España. Medicina piden 4.000 y pico estudiantes, y como hay 180 plazas, son los 180 que tienen mejor calificación. Y eso da una nota de corte que el año pasado fue de 12,7 aproximadamente. Claro, esos buenos estudiantes que están por encima de 12,7 no han pedido solamente en Zaragoza, han pedido también en su localidad de origen, en Cataluña, en Galicia, en Canarias, en Andalucía, donde sea, y también los han admitido. Y eso significa que no se matriculan aquí en Zaragoza, y por lo tanto hemos convocado a 180, y de esos 180 la experiencia el año pasado fue que se matricularon, que recordar, un poco más de 70, no sé si 70 y tantos, casi 80, 100 no se matricularon. ¿Qué hacemos? Evidentemente, como han sobrado plazas, porque esa gente que estaba convocada se ha matriculado en otros sitios, lo que hacemos es un primer llamamiento después de la primera matrícula, y llamamos, y el año pasado llamamos a 300 más de la lista, para cubrir esas 100 y poco plazas que quedaban. Y llamamos a 300. Y de esos 300 de ese primer llamamiento, pues conseguimos que matriculan 30 y tantos más. Aún siguen sobrando plazas. Y eso significó que luego, todos los lunes del mes de septiembre, hicimos sucesivos llamamientos hasta completar las plazas. Claro, cuando estamos llamando a gente de la lista de espera, estamos poniendo notas de corte cada vez más bajas. ¿Me entendéis, verdad? Claro, eso significa que al final hay una caída de la nota de entrada del 12,7 que se queda en 12,40 y tantos, que es como quedó el año pasado en Zaragoza. Es importante eso porque un estudiante, en muchas ocasiones, cuando ve la primera impresión, decir, a ver, me han admitido, y dice, ¡ay, va, me quedan las puertas ahí! Ya sabemos que cuando se es joven todo es dramático y parece que el mundo se ha hundido y que ya no hay salidas, Todos lo sabemos eso. A ver, que no pasa nada, Es decir, si uno está, digamos, con centésimas o con una décima o dos, es muy fácil que de alguna forma en ese de caída, hombre, no le van a llamar igual el primer lunes de septiembre, pero igual el último lunes de septiembre antes del Pilar le llaman. Claro, si la nota de corte es 12 y pico y ha sacado un 10, no le van a llamar nunca, Por eso digo, generar expectativas, pero dentro, digamos, unos márgenes que son los habituales de todos los años. Eso es como se hacen las notas de corte. ¿De acuerdo? Para apuntarse en diversas universidades vas a... Páginas web. Distintas. Distintas. No es distrito único toda España. No. Es decir, en estos momentos las páginas web funcionan, vamos, las solicitudes funcionan por distritos universitarios. Y, por ejemplo, tú te vas a Cataluña y Cataluña tiene, la Generalitat catalana tiene una página web donde tú ahí te inscribes y por ejemplo, que es lo que suele ocurrir en medicina, llega una persona que se inscribe aquí en medicina, en no sé qué y en no sé cuántos, y además se inscribe en medicina en Barcelona, en la Autónoma, en la Central, en la Pompeu Fabra, también se inscribe en, no sé, en todas, todo lo que se mueve, por decirlo de alguna forma. Puede hacerlo a través de Internet. Claro, a esa persona le llaman de eso, puede matricularse, se matricula tranquilamente. ¿Que luego le llaman de Zaragoza? Hace el traslado. Normalmente nosotros cuando hablamos de traslado de Zaragoza a otro sitio, nosotros no cobramos nada.
hay comunidades que sí cobran, y no solamente los catalanes, que ya sé que estáis pensando en eso, no. Hay otras comunidades que también cobran. A ver, te matriculas y dices, hombre, por los gastos y tal, pues te devolvemos todo menos, y te descuentan igual 100 y pico, 200 euros. Lo normal no es eso, pero algunas comunidades lo hacen. Ese es un poco el sistema. ¿Más dudas? Sí, sí, al principio has hablado del Instituto de Idiomas. Sí, la Escuela de Idiomas. Bueno, has dicho Instituto de Idiomas. Escuela de Idiomas. Perdón, es Escuela de Idiomas. Aquí tenéis Instituto de Idiomas. No, esto es Escuela de Idiomas, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Igual he dicho... Sí, has dicho Instituto de Idiomas en la universidad. Es la Escuela de Idiomas. Es Escuela de Idiomas. De lenguas modernas o algo así. No, Lenguas modernas. es Instituto Universitario. Es que no, era... Es que está desorientada. Es instituto. El que hay aquí es Escuela de Idiomas, ¿verdad? Pues el que está en la universidad es Instituto de Idiomas. Sí, correcto, sí. A ver, el Instituto de Idiomas... Instituto de Idiomas de la Universidad de Zaragoza, es que al final uno ya no sabe si está en el mundo mundial o dónde está. Pero sí, en el Instituto de Idiomas se estudian 10 idiomas diferentes y hay diferentes niveles también. Por ejemplo, en lo que hace referencia al nivel de inglés, en el Instituto de Idiomas se está dando en estos momentos hasta el C1. C2 no se da, pero el C1 sí se da. Es el primer año que se ha puesto en marcha el C1, este año. Se estudia el inglés y tienes ahí A1, A2, B1, B2 y C1. En francés tienes también A1, A2, B1, B2 y el C1 creo que no está. Es decir, pero básicamente hasta el B2 prácticamente en muchos idiomas. Pero por ejemplo, en chino que yo sepa está el A1 y el A2, nada más. No hay B1 siquiera. También es cierto que ahora ha venido el Instituto de Confucio, que es otro tema que de alguna forma, que además está ubicado en la Universidad de Zaragoza. Entonces, yo tengo la sensación de que, al final, la oferta que de chino mandarín se está haciendo en la universidad será una oferta que irá desapareciendo y se irá redirigiendo, obviamente, hacia el Instituto de Confucio, que está también dentro de la universidad. Cuando uno habla de alemán, pues está hablando de nivel A1, A2, B1, B2. Y de estos idiomas se puede examinar como voluntario, ¿no? Para la EBAU, en esas 4 asignaturas que quedan... que se puede examinar para subir nota. O sea, no confundamos. Una vez que uno entra a la universidad que puede cursar estos idiomas con los idiomas que se va a examinar cuando hace la prueba de acceso, que normalmente, como no estaba en la universidad, no los ha hecho en la universidad, sino que ha hecho posiblemente en la Escuela de Idiomas, o en el Goethe Institute, o en el British Council. En fin, eso ya es otra cosa, son cosas diferentes. ¿Más dudas? Claro, claro. Nosotros en Zaragoza damos la opción de poderse inscribir hasta en 10 titulaciones. A ver, y es importante el orden, Es importante el orden. Si mi preferencia, lo que más quiero por encima del mundo mundial es una carrera, la pongo en primer lugar. Y por orden de preferencia. Porque si no tengo el orden, pues posiblemente a mí me den una que para mí era la tercera opción, pero como no había puesto la primera, como ya me han dado esa, ya no me van a llamar la que está más abajo. Siempre me llamarán la que esté en el orden más arriba. Importante, Está bien la pregunta. Más cosas. El grado de Bellas Artes está en Teruel, pero entonces, la Escuela de Bellas Artes que hay aquí, ¿que te da la misma titulación que el grado en Teruel? Es diferente, pero también es grado superior. Es grado superior. Aquí hay una cosa que para mí está mal resuelta, pero es una cosa que está ahí y que el Ministerio en su momento lo hizo, y es que todo el tema de la formación musical son grados superiores también. Bellas Artes es un grado superior, pero son grados superiores fuera de la universidad, no son universitarios, pero son grados que de alguna forma tienen, lo que de alguna forma tiene es el prestigio del centro donde se está dando. Por lo tanto, es un grado superior, pero es un grado superior no universitario, pero es grado superior por encima del ciclo formativo, es otro nivel más. Más cosas. Hay universidades que tienen la convocatoria extraordinaria de la EBAU en julio. Sí. La fase de admisión de la convocatoria, después de la convocatoria extraordinaria, ¿cuándo la realizan? ¿En julio o en septiembre?
Me refiero, si algún alumno nuestro que se tiene que presentar a la fase extraordinaria, a la convocatoria extraordinaria en septiembre, si las plazas de la convocatoria extraordinaria de otra comunidad que se han otorgado, que se han examinado en julio, podrán acceder o le quedará nada. Ese es un problema. Claro que te explica, es un problema. Yo pretendí hace 3 años cambiar y que hubiera exámenes en junio y en julio, ordinaria y extraordinaria, en junio y en julio, como está habiendo en muchas universidades. Para eso necesito además que los centros de enseñanza media cambien también los exámenes de bachiller y pasen los de septiembre, los pases en junio, si no, no hago nada. Pero sí que tenemos un problema, que es el que dices tú, que es el problema de que evidentemente, claro, sí que es cierto que la normativa universitaria dice que tienen prioridad los que han aprobado la convocatoria ordinaria sobre la convocatoria extraordinaria. Está claro, tienen prioridad. Pero una vez que han entrado los que han aprobado la ordinaria en el mes de junio en otras universidades, en esa universidad, si les sobran plaza, ellos hacen la convocatoria de la extraordinaria en el mes de julio y por lo tanto esos entran a ocupar las plazas que no habían sido ocupadas por los de junio. Y para cuando llegan los de Zaragoza, y no solamente de Zaragoza, sino de otras comunidades, pocas, cada vez menos, pues se encuentran con que ya están pilladas. Yo intenté cambiarlo, me encontré con la total y absoluta oposición por parte de los estudiantes, vamos, era una cosa que me querían acuchillar casi. Los estudiantes. Claro, porque eso lleva, es que todo tiene consecuencia. De la misma forma que te he dicho que el cambiar la selectividad y ponerlo, como estoy diciendo, lleva a que se cambien los exámenes segundo de bachiller de septiembre a junio, que eso tiene problemas con los estudiantes también, y tiene problemas con el profesorado también, hay de todo. Si uno va a la universidad y dice, bueno, yo voy a cambiarlo, y por lo tanto voy a hacer eso. Claro, eso significa que luego tengo que quitar las convocatorias de septiembre, de primero también. No tiene ningún sentido. Y así sucesivamente, es eliminar la convocatoria de septiembre. A ver, los resultados académicos que tenemos en las universidades donde ha habido esos cambios son resultados académicos muchísimo más óptimos, la gente que se examina 20 días después del examen que ha suspendido. Mucho mejor, porque lo tiene fresco. Y eso a mí que me dice, no, es que tenemos mucho más tiempo para estudiar en el verano, y digo, y una gaita. Que todos hemos sido estudiantes y sabemos que en verano te dedicas a otras cosas y la semana anterior te acuerdas y dices, ¡ahí va! Que tengo el examen la semana que viene. Y lo tienes todo en los pies. Por decir que lo tienes en algún sitio, Pero bueno, eso es un debate que está ahí. Yo espero, lo digo sinceramente, yo sé, porque esto es todo político también, Esto es todo político y esto ya es una opinión personal. Yo confío y espero que cuando acabe esta legislatura y empiece la nueva legislatura y no tengan compromisos así electorales, pues a ver si son valientes y cambian eso de una vez por todas y entonces cambiamos todos. Pero bueno, eso es un tema, es un deseo. Más preguntas. ¿Biología, por ejemplo? ¿Cómo? Biología. Biología. Nosotros no tenemos la titulación de biología, biología no tenemos biotecnología, que tiene un altísimo componente de biología, pero muy vinculado con nuevas tecnologías, con laboratorios de nuevas tecnologías. Pero no es biología pura. A ver, nunca teníamos una cosa hasta hace bien poco que era la bioquímica, que era un segundo ciclo, no sé si os sonará eso. Teníamos el estudiante que hacía químicas y que en un momento determinado podía decir, bueno, el segundo ciclo no lo hago de química, sino que hago de bioquímica. Existía esa oferta que era un segundo ciclo nada más. Lo que hemos hecho es quitar ese segundo ciclo y convertirlo en biotecnología. Tiene mucha demanda. Hombre, no es biología pura, pero yo creo que se parece bastante y sobre todo muy actualizada con la demanda en estos momentos de laboratorios de tecnologías de laboratorio, muy vinculado con ingenierías y ese tipo de cuestiones. Bueno. ¿Más cosas? ¿Todas las ingenierías llevan dibujo técnico? ¿Todas las ingenierías llevan dibujo técnico? Organización industrial creo que no. Creo que no. Diseño, por supuesto, tiene. Electrónica sí que lleva. Química me parece que no. A ver, no me lo sé de memoria. Pero básicamente el dibujo técnico es para arquitectura, para diseño. Industriales posiblemente, no lo sé.
Pero, por ejemplo, en Telecos me parece que no. Pero bueno, me puedo equivocar, ¿eh? Eso es mirar el programa. Esos detalles tan concretos se me escapan un poco, ¿eh? Pero sí que es cierto que habéis visto, sobre todo si miráis las ponderaciones, si el dibujo técnico aparece con un 0,2 es que lo tienen. Por si no, no estaría. Porque estamos poniendo aquella que es formación básica. Es la justificación, ¿eh? Más cosas. No sé, no se resulta muy pesado. Has dicho que la nota de la fase obligatoria es indefinida. Indefinida. Sí. ¿No se le suma? Vamos a ver. No, sí, en eso tiene razón, no lo he dicho. No lo he dicho porque he ido tan rápido, no lo he dicho. La fase obligatoria es indefinida, la fase voluntaria tiene una validez de 2 años. Solamente 2 años. Es decir, a los 2 años las calificaciones obtenidas en la fase voluntaria pierden vigencia. Y si uno quiere solicitar la admisión después de pasados 2 años, tiene que volverse a presentarse de asignatura a la fase voluntaria. Está puesto así, ¿eh? Lo dice la normativa. No lo había dicho y tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Yo no entiendo muy bien de la ingeniería química, porque el segundo ciclo era dirigido a biotecnología. ¿La ingeniería química? No, perdón, químicas, que el segundo ciclo había incorporado biotecnología. ¿Que habían incorporado? Lo de bioquímica. La química, no. Química es química, biotecnología es biotecnología. Eso es. Existió eso, pero ahora no existe. Más dudas. De todas formas, esto que nos has ido enseñando lo colgaremos en la página web y ahí se puede leer todo. Y le echáis un vistazo. Es que al final he ido un poco rápido porque he visto a la hora que era y digo, si sigo al mismo ritmo, a las 9 de la noche todavía estamos aquí. Por eso al final he intentado ir al turno de preguntas, ¿eh? Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Venga. Ay, bueno. Te apago el cacharro. Ah, sí.